Hola, buenas tardes. Bienvenidas nuevamente a este seminario, La dirección de la cura y las estructuras clínicas. Habían quedado muchas preguntas sobre la histeria, sobre la fobia en El hombre de los lobos, que vimos la última vez. Pero bueno, van a quedar pendientes, vamos a retomar en otro momento quizás las diferentes estructuras clínicas, porque la idea era, a partir del seminario El deseo y su interpretación, recuerdan que habíamos retomado ese seminario, comenzamos viendo la estructura de la perversión, el sadismo, el masoquismo, el voyerismo, el exhibicionismo, una primera aproximación, y ahora vamos a avanzar en las dos otras estructuras que nos quedan. Una es la histeria y otra es la neurosis obsesiva. La histeria es una de las estructuras quizás en la dirección de la cura más compleja. Porque en realidad hay que poder abordar una cierta articulación de su posición de sujeto, que hoy vamos a intentar hacer una primera aproximación de la histeria en relación a la demanda, en relación al deseo, en relación al goce. Ustedes saben que a lo largo de sus seminarios, Lacan tomó la histeria, creo que no lo dejó en ninguno de sus seminarios, y siempre fue a dos casos freudianos. Uno, Dora, que a pesar de que la repitamos tantas veces, la podamos escuchar, leer, trabajar tantas veces, hay temas que nos son muy difíciles de trasladarlos a la clínica. El otro es el sueño de la bella carnicera, es decir, que sobre Dora y sobre el sueño de la bella carnicera, Lacan va avanzando a lo largo de su seminario para articular estos tres términos: demanda, deseo y goce. Cuando toma a Dora, en algún momento, lo va a tomar junto con la joven homosexual, que es el otro material clínico que Freud nos aporta. Así que Lacan se centra fundamentalmente, aparte de los co-freudianos, en estos tres lugares para hablar de la histeria. Así que bueno, hoy vamos a retomar histeria entonces, que ya lo hemos visto en este seminario. Los que me siguen a lo largo de estos años saben que hemos visto la estructura de la histeria en diferentes oportunidades. Así que les recuerdo algunos de los temas. Estamos a 125 años de estudios sobre la histeria, el primer trabajo con el cual Freud entró en el campo del psicoanálisis. Y a partir de ese momento arma una pregunta que sigue existiendo hasta hoy y que Lacan intenta de alguna manera responderla, y es: ¿qué quiere una mujer? Pregunta que está permanentemente en juego en la dirección de la cura de la histeria y que no tiene una respuesta tan simple. Sigmund Freud nos legó una obra con esta pregunta de la histeria que hoy todavía estamos redescubriendo. En una carta dirigida a Fliess, a su amigo analista, retomo una frase que Freud decía así: sigo muy embarullado. Me parece casi seguro haber hallado la solución del enigma de la histeria. Además, tengo una especie de alegría sorda por no haber vivido en vano 40 años. Y sin embargo,
Mi satisfacción no es completa porque la laguna del nuevo saber reclama todavía mi interés. En esta carta, Freud nos muestra su afán de investigador, su relación al saber inconsciente y su compromiso con el llamado de un deseo que ha hecho serie. Freud, nos decía Michel Foucault, no solo fue autor de sus obras, ha producido algo más, la posibilidad y la regla para la formación de otros textos. Es, a diferencia de cualquier autor, un fundador de discursividad. Y por lo tanto, como fundador de discursividad, ha permitido establecer una posibilidad indefinida de discursos. Es por esa posición que pocos han logrado en la historia del pensamiento que se establezca esta exigencia. Y por eso nosotros, desde Lacan, retornamos muchas veces a sus textos, así como Lacan retorna permanentemente a estos historiales de la histeria. Jacques Lacan retoma esta exigencia propuesta por Freud y hace del retorno a Freud un nuevo sentido, el sentido de una nueva enseñanza a partir de él. Decía que el sentido de aquello que Freud nos legó puede transmitirse a cualquiera, porque incluso dirigido a todos, cada uno se podrá interesar en él. Bastará una palabra del psicoanálisis para hacerlo sentir. El descubrimiento de Freud pone en tela de juicio la verdad. Y no hay nadie a quien la verdad no lo incumba personalmente. Lacan no ha cesado a lo largo de toda su obra de dar a Freud lo que es de Freud. Él decía, no me la he apropiado nunca. Nos decía y nos afirma que la originalidad de Freud desconcierta nuestros sentimientos. Es la única que permite comprender el efecto de su obra, esto es, el recurso a la letra. Es la sal de su descubrimiento freudiano y es la sal y el sentido de la práctica psicoanalítica. Y si no quedase algo aún, hace mucho que nada quedaría del psicoanálisis. Es así que a partir de su descubrimiento volvemos a interrogar bajo la pregunta ¿qué quiere una mujer? La histeria, que fue la puerta de entrada del descubrimiento del inconsciente. El análisis fragmentario de una histeria, es decir, el caso Dora, fue el caso inaugural propiamente psicoanalítico elaborado por Freud. ¿Qué nos muestra allí? El sueño, camino regio al inconsciente, se inserta en el trabajo del análisis en una trama que se teje entre los síntomas y los fantasmas. Así que para poder abordar la histeria tenemos que partir muchas veces, como vimos en este seminario donde abordamos sueño y fantasma, del sueño, los síntomas y los fantasmas, ejes esenciales de la dirección de la cura. Lacan entonces decía, retoma la estructura de la histeria a lo largo de toda su obra, centrándose en la interrogación que Freud supo recoger de las bocas de sus primeras analizantes, Ana O, Emi, Elizabeth, Dora y tantas otras que han sabido mostrar que es en el movimiento mismo de su decir
que la histérica constituye su deseo. Es en el movimiento mismo de su decir que la histérica constituye su deseo. Es por eso que no debe sorprendernos que sea por esa puerta que Freud haya entrado en aquello que son las relaciones del deseo con el lenguaje y haya descubierto a partir de las histéricas los mecanismos del inconsciente. Esa relación a Freud no se le haya escapado fue un rasgo de su talento. Lacan retoma el discurso de la histérica en la interrogación que ella misma se formula. ¿Qué quiere una mujer? Pregunta que a lo largo de la cura de la histeria queda enigmática. Y es en torno a la cual la histeria arma todos sus síntomas. Esos síntomas producen siempre un efecto de verdad. Pero ese efecto de verdad, la histérica misma como sujeto lo desconoce. Este es el enigma de su sexo. O sea, que se establece el deseo en su decir y hay un enigma que arma la pregunta de qué quiere una mujer y es el enigma mismo de su sexo. No es en virtud de un misterio, sino en relación a lo indestructible del deseo que las leyes del inconsciente determinan los síntomas analizables. O sea que no son sin las leyes de la metáfora, de la metonimia, o como lo llamaba Freud, del desplazamiento. Y aquí también fueron las histéricas quienes demostraron que en el origen del deseo está la función del padre. O sea, no podemos analizar a la histeria si no tenemos que tener en cuenta, si no debemos tener en cuenta que en el origen de todos sus síntomas está la pregunta por el padre, elevada a una función que Lacan la elevó y que llamó el nombre del padre, que es el nudo central de la práctica psicoanalítica. Es a partir de entonces de esa experiencia inaugural del análisis de la histeria que Freud, en pleno cientificismo, se ha visto llevar no solo a volver a tomar en nuestro pensamiento el mito de Edipo, sino promover en nuestra época un nuevo mito, bajo la forma del asesinato del padre. Nos dirá, la muerte del padre está en el origen del deseo, a partir de lo cual nos ha enseñado a leer la entrada del significante en lo real, con toda la contingencia que la instancia del significante imprime en el inconsciente, y sin el cual el sujeto no podría instituir el enigma de su sexo, ni siquiera el enigma de su existencia. O sea que la entrada del significante en lo real, a partir de la muerte del padre, es el que permite de alguna manera instituir el enigma del sexo y de la existencia. ¿Qué soy y qué quiero? Son las preguntas fundamentales que tiene la histeria. Lacan se preguntaba ya en un momento muy avanzado de su obra, en el año 1977, ¿a dónde se han ido las histéricas de antaño? Esas maravillosas mujeres. Ellas jugaban no solamente un cierto rol social, sino que cuando Freud pudo escucharlas, fueron ellas quienes permitieron el nacimiento del psicoanálisis.
Esto nos parece ahora cierto. El inconsciente se origina del hecho que la histérica no sabe lo que dice cuando dice perfectamente algo por las palabras que le faltan. Es decir, el inconsciente, ten en cuenta esto, se origina del hecho de que la histérica no sabe lo que dice cuando dice perfectamente algo por las palabras que le faltan. Esto es lo que siempre digo, que hay que ir a aquello que falta, a lo que no está, a lo que en el decir puede decir otra cosa que eso que dice. Tengan en cuenta que no es tan simple abordar la histeria. Entonces hoy voy a presentar algunos interrogantes en torno a la demanda, al deseo y al goce en la histeria, ubicando algunos momentos de la obra de Freud. Y luego le voy a tomar un recorte de un material clínico que he presentado hace muchos años, pero que como siempre, estas historias clínicas de la histeria son actuales. Así que cuando volví a tomar este tema para prepararlo para hoy, me encontré con esto y me pareció que tenía un valor de actualidad. Entonces vamos a ver la relación entre la demanda y el deseo. Luego que terminemos esta exposición, el día de hoy, voy a ir un poco más lento en las próximas reuniones, porque ustedes saben que desde el seminario 3 de la psicosis, el 4, las relaciones de objeto, y el 5, las formaciones del inconsciente, y este que estamos ahora, el 6, en cada uno de ellos, Lacan toma la histeria. Así que hoy hago una primera aproximación a algunos temas, quizás un poco más avanzado, y en las próximas reuniones iremos lentamente a temas que muchos de ustedes han leído en la obra de Lacan, que es el seminario de la psicosis, el del objeto del psicoanálisis, el de las formaciones y el de su interpretación. O sea que en la primera época, comienzo entonces por la relación entre la demanda y el deseo. En la primera época de la obra de Lacan, la histeria va a girar en torno a la problemática del deseo en su relación con la demanda. Hay una distinción fundamental entre deseo y demanda. Hay una separación entre deseo y demanda en relación al gran otro. Esta separación está asegurada por la metáfora paterna, que le asegura una separación necesaria, prohibiéndole al sujeto asimilarse al objeto de la demanda del otro primordial, o sea, el falo. Entonces, es el nombre del padre el que le permite al sujeto separar la demanda del deseo, prohibiéndole al sujeto asimilarse al objeto de la demanda del otro primordial, es decir, el falo. El otro primordial demanda el falo, y el nombre del padre le prohíbe al sujeto que quede allí ubicado en esa demanda primordial. La histeria entonces en ese primer tiempo está suspendida en un clivaje muy importante entre demanda y deseo. Para asegurar lo irreductible del deseo, que el deseo no se reduce a la demanda, que hay una cosa irreductible en el deseo, ella se crea un deseo insatisfecho. O sea, para no
asimilar la demanda al deseo y sostener el deseo, ella se crea un deseo insatisfecho. Para que se constituya, ¿qué? Un otro que no sea enteramente inmanente a la satisfacción recíproca de la demanda. O sea, fíjense la importancia de sostener en la histeria el deseo insatisfecho. Ella lo sostiene, por supuesto después lo vamos a ver en Dora, lo vamos a ver fundamentalmente en El sueño de la bella carnicera, cómo la histérica se crea un deseo insatisfecho para que el deseo pueda subsistir. Para que no quede capturado el deseo de la histérica por la palabra del otro. Porque la histérica queda capturada por la palabra del otro. Entonces tengan en cuenta, busca siempre palabras de amor. Cuando se la dan, no la quiere, porque se crea un deseo insatisfecho. Busca el deseo. Cuando se acerca al deseo, tampoco lo quiere, porque se crea un deseo insatisfecho. Es decir, que se crea un deseo insatisfecho necesario para no quedar capturada por la palabra del otro. Porque si no queda absolutamente reducida a esa palabra del otro, en la cual ella cree. Entonces, es entonces en este clivaje entre demanda y deseo, que la histérica puede hacer la pregunta por el deseo del gran otro. ¿Qué quiere el otro de mí? Cuando puede sostenerse en el deseo insatisfecho y no quedar atrapada por la demanda y por las palabras del otro, la histérica puede armar esta pregunta. ¿Qué quiere el otro de mí? ¿Qué quiere el gran otro? Tenemos entonces un punto fundamental en la histeria, que es la identificación. La identificación de la histérica corresponde a ese tiempo de constitución del sujeto, donde el sujeto se identifica al objeto A como causa del deseo del gran otro. Nada más que la histérica no se quiere ofrecer como objeto de deseo, pero sí se identifica a ese objeto A como causa del deseo. Por eso fueron las histéricas quienes causaron a Freud el descubrimiento del inconsciente. Es decir, que en esta identificación de la histérica al objeto A como causa del deseo del gran otro, adhiere esta identificación a la estructura fundamental del fantasma. Pero hay un problema. El objeto del deseo para la histérica no apunta al objeto A, sino que apunta a un otro absoluto. Ese otro absoluto al cual apunta el deseo de la histérica es la encarnación de su pregunta. ¿Qué quiere una mujer? Es decir, que en el fantasma, si bien la identificación es al objeto A del fantasma, en el nivel del fantasma para la histérica, la relación no va a ser con ese pequeño A, sino con el gran otro en el cual ella cree. Ella cree fundamentalmente en este otro absoluto, encarnación de su pregunta, ¿qué quiere una mujer? ¿Por qué es con el gran otro? Porque el deseo de la histérica consiste en sustentar el deseo del padre, aún al precio de un deseo insatisfecho.
Entonces no pueden avanzar en la dirección de la cura, de la histeria, si no sostienen este deseo insatisfecho. Y la pregunta, ¿qué quiere una mujer? Hay otro punto que es la relación entre el deseo. Hasta aquí vemos el clivaje entre demanda y deseo. O sea, para no quedar atrapada en la demanda del otro, es decir, para no quedar atrapada, las histéricas quedan siempre atrapadas allí, y este es el punto más difícil con el cual uno tiene que avanzar en la cura, pero para que no queden atrapadas allí en la palabra del gran otro, del otro pequeño, del otro real, ella se crea un deseo insatisfecho. Si no, está absolutamente atrapada en la palabra del otro. No le importa los actos, ¿eh? Le importa la palabra. A veces, en este atrapamiento, desconocen los actos del otro y se juegan enteramente a la palabra del otro. Y como ustedes saben, toda palabra es engañosa. Entonces, el deseo insatisfecho que la histérica sostiene a lo largo de la cura en muchos momentos es para no querer quedar atrapada totalmente en la palabra del otro. Hay otra distinción que es entre el deseo y el goce. Cuando Lacan va avanzando en su obra y la enseñanza se va acercando más a la constitución del goce, Lacan se vio obligado a articular la relación del deseo no solamente con la demanda, no es que la deja de lado, sino que no está totalmente tomado por la demanda, es decir, con la cadena significante, con la palabra. La demanda está articulada en la cadena significante, con las palabras. Sino que tiene que encontrarse, y esta es la gran pregunta, con el goce como límite del deseo. En el seminario de un otro al otro, Lacan va avanzando, estoy hablando de un seminario avanzado, el seminario número 16, de un otro al otro. Lacan va a partir del goce del gran otro como un goce absoluto. Pero este goce está perdido para siempre. El goce del gran otro, como goce absoluto, está perdido para siempre. Pero en el movimiento mismo de la repetición, el sujeto apunta siempre a él con un esfuerzo de reencuentros prometidos. O sea, si bien está el goce del otro está perdido, la repetición intenta todo el tiempo ir a la búsqueda de ese goce. Ahí es donde se constituye, por supuesto, el fantasma. En ese movimiento de la repetición para ir a la búsqueda de ese goce perdido, se constituyen los diferentes fantasmas. Y entonces hay una especie de reencuentros prometidos, donde para la histérica no cesa de repetirse el fracaso. Va entonces a la búsqueda de ese goce absoluto que está perdido, repetidamente intenta reencontrarlo en la repetición y va permanentemente al fracaso. ¿Dónde está, a esta altura de la obra de Lacan, el punto de mira de una mujer? El punto de mira de una mujer va a ser el goce del hombre, que la histérica tratará de hacer existir. ¿Por qué? Porque no puede encarnarlo. A ella le gustaría encarnar este goce absoluto,
como no lo puede encarnar, cree que el hombre lo puede encarnar. Entonces va al goce del hombre. Acá vuelve otra vez la insatisfacción. Pero aquí el deseo insatisfecho, cuando está en relación al goce, toma otro modo. La insatisfacción es un modo de goce. ¿Y qué es lo que hace la histérica? Promueve la castración a nivel del padre simbólico. Promueve la castración a nivel del padre simbólico. En el lugar del cual ella quiere ser y se lo plantea, queriendo ser, en último término, su goce. Quiere ser el goce del padre simbólico. Entonces allí, en ese momento, la histérica sostiene el estandarte de un goce. Y está dispuesta a mantener la representación de un goce absoluto, al mismo tiempo que la del padre ideal. O sea, en el momento en que la histérica sostiene el lugar del padre ideal, también quiere sostener el lugar de un goce absoluto. Espérenme un segundito, voy a buscar un pañuelo que no tengo en el dedo. Espera un segundo. Acá estoy de vuelta, para que vayan metabolizando estos términos que son bastante difíciles también de metabolizar, porque es un momento bastante avanzado de la obra. Entonces, sostienen las histéricas el goce absoluto en el mismo momento que sostienen al padre ideal. Es por eso que frente a este goce, que no puede ser alcanzado, para ella rehúsa todo otro que para ella tiene carácter de disminución. Es decir, que frente a ese goce absoluto, frente a ese padre ideal, toda satisfacción que le pueda ofrecer el partener resulta devaluada. Es así que la histérica se introduce por no tomarse por la mujer. No se toma por la mujer, pero está cautivada e interesada por la mujer. Por eso vamos a ver luego a Dora, ¿no? La señora acá, en el lugar del otro absoluto. Está cautivada entonces por la mujer, en tanto que ella cree que la mujer es la que sabe lo que es necesario para el goce del hombre. O sea, no se toma por la mujer, pero está capturada y cautivada por la mujer, porque ella cree que la mujer es aquella que sabe lo que es el goce del hombre. Por eso yo siempre les digo, y a ustedes a veces les resulta difícil en la dirección de la cura de la histeria, darle lugar a la otra mujer. Porque es allí donde la pregunta de la histérica se hace. ¿Qué quiere? ¿Qué es?
¿Cuál es el goce del hombre? Esto es el lugar de la otra mujer. Porque ella supone que la mujer sabe lo que ella quiere. Pero no de cualquier forma. Supone lo que ella quiere en el sentido como ella lo desearía. Supone entonces que la otra es absoluta, esa que sabe del goce del otro, sabe lo que ella quiere, pero no cualquier cosa, sino como ella lo desearía. Por eso tiene un camino muy largo a recorrer en la identificación. Ustedes saben que los textos freudianos, la feminidad, hay varios textos freudianos para ubicar este punto del camino de la mujer. La sexualidad femenina de 1931 y la feminidad de 1915 y 1917. O sea, esos dos textos, hay muchos otros por supuesto, pero esos dos, uno primero y otro que después Lacan avanza, que Freud avanza en ese texto, van a ver el camino que tiene la histérica en el largo recorrido que tiene que hacer para lograr la identificación. Es decir, que no llega a identificarse a una mujer más que al precio de un deseo insatisfecho. O sea, ven las vueltas que Lacan le va a dar a esta pregunta de qué quiere una mujer y cómo, de alguna manera, esa relación al padre y al padre ideal y al goce absoluto hace que permanentemente se enfrente al deseo insatisfecho. La histérica crea un hombre. Siempre tiene la idea de que tiene que crearlo. No es como este hombre se presenta, no importa el momento de la vida, no es como este hombre se presenta, sino que lo tiene que crear a su manera. O sea, que la mujer sabe, la histérica, digo, no, cualquiera, la histérica sabe cómo crear un hombre. Por eso, como ese hombre que se le presenta allí no es lo que ella quiere crear, va a estar siempre interesada en un juego, permanentemente, donde la muerte del hombre va a estar para ella siempre interesada. Porque no es aquel que ella quiere crear. Ella quiere crear ese hombre, teniendo, por supuesto, como ideal, ese padre ideal y ese goce absoluto. Entonces siempre va a ser un hombre que ella quiere crear. Y entonces, como ese hombre no es el que se le presenta en la cotidianidad, la muerte del hombre va a estar siempre presente. Y este es un juego permanentemente que va a ser la histérica. Está interesada siempre en la muerte del hombre. Esto es las vueltas que va dando en la identificación de la histeria para ir abordando la muerte del padre. Por eso digo que muchas veces, cuando a veces aparecen en los sueños la idea de la muerte del padre, es un acceso a estas vueltas permanentes que la histérica hace. Avanzo un poco más en la obra de Lacan. No se asusten porque después vamos a ir al comienzo, o sea, de acá vamos para atrás, después a la psicosis, relaciones de objetos, formaciones del inconsciente, así que acá le doy un avance nomás. El revés del psicoanálisis. Los 4 discursos. Aquí en este seminario, el revés del psicoanálisis, va a ubicar
al saber como medio de goce. Le decía que Lacan va avanzando a lo largo de su obra, no solamente de la articulación de la demanda con el deseo, sino la relación demanda-deseo y ahora goce. Acá el saber va a ser un medio de goce. Ese lugar fundamental que ocupa el saber en la estructura de la neurosis, el deseo de saber. El saber hasta acá estaba introducido en la cadena significante, en relación a la cadena significante. En este momento de la obra de Lacan, el saber va a ser un medio de goce. Y va a decir algo que es muy fundamental en la búsqueda de la felicidad. Es decir, en la búsqueda de la satisfacción. Va a decir que el punto central de la teoría freudiana es que no hay felicidad más que del falo. O sea, esa búsqueda de la felicidad es la búsqueda del falo. No hay más felicidad que la del falo. Esto consiste en qué? En que nada puede acercarse más al goce más perfecto que el orgasmo masculino. O sea, si la felicidad está jugada por el falo, consiste que nada puede acercarse más al goce más perfecto que al orgasmo masculino. Solo que el acento está colocado en la teoría freudiana en que solamente el falo puede ser feliz, no el portador, no el portador del pene. Solamente el falo puede ser feliz, no el portador del pene. Lo porta el pene como representante de ese significante de la felicidad que puede ser el falo, el hombre, el partener. Pero ella, en ese momento, está realmente supuesta a desolarse, tiene desilusión. ¿Por qué? Porque ella no es la portadora. Es decir, Freud decía que no hay más felicidad que la del falo, no el portador. Porque el portador, cuando le muestra la dimensión de potencia y de satisfacción en el orgasmo, la enfrenta a la histérica en una desilusión. ¿Por qué? Porque no es ella la portadora. Por eso Freud insiste que no debe alguien seguir su camino en la vida con el primero que la desvirgó, porque siempre va a caer sobre él el precio de su castración, de su falta, de su privación, de esta desolación que tiene la histérica permanentemente en su deseo insatisfecha, porque ella no le dieron todo lo que esperaba y no es la portadora del fuego. La histérica entonces se empeña en hacer aceptar por su partener esta privación. Lo aceptan, pero todos los esfuerzos de amor que él le puede dar, todas las cuestiones de pequeñas atenciones que él le puede dar, todos los tiernos favores que él le puede dar, son vanos. ¿Por qué? Porque reavivan la herida de la privación.
Este es el gran desencuentro, ¿no?, que encontramos cotidianamente en la vida cotidiana entre un hombre y una mujer. Esta herida de la privación que reaviva su partener no puede ser compensada de modo alguno por la satisfacción que el portador tendría de aplacarlo. Muy por el contrario, la reaviva por la misma presencia. La presencia de cuya añoranza la histérica tiene permanentemente la añoranza de esta herida, de que fue privada del falo. Así que ustedes ven, no es tan fácil abordar qué quiere una mujer. El amor, la ternura, las palabras, los actos, ¿qué quiere? ¿Qué quiere una mujer? Es a partir de esto que la histérica simboliza la insatisfacción. Es decir, esa primera situación con que todo sujeto se encuentra, el deseo es insatisfecho. ¿Por qué? Porque estaba la prohibición. La prohibición, el incesto, arma inicialmente para todo sujeto la insatisfacción. Pero la histérica simboliza esa insatisfacción. Esa insatisfacción primera, la histérica la simboliza. Decíamos entonces que no podemos dejar de considerar en la estructura de la histeria al padre, porque juega el rol de amo en el discurso de la histérica. El padre se encuentra siempre en el ángulo de la potencia de creación. Y se encuentra siempre sosteniendo esta relación, aún estando fuera de estado, como ustedes recuerdan en el caso Dora. De Dora se identifica la impotencia del padre con sus síntomas, pero aún así lo sostiene como padre ideal. Eso lo vamos a ir viendo. Es esta la relación entonces que tiene la histérica con el padre, con la función del padre. Y esto es lo que nosotros podemos llamar en la histeria el padre idealizado. Acá nos dice acá que la histérica se desdobla, un desdoblamiento. Por un lado, busca la castración del padre idealizado para que le entregue su secreto. Y por otra parte, tiene que asumir su privación. Es decir, que la histérica va a tener que asumir como sujeto femenino en el camino de la feminidad el goce de ser privada. O sea que está desdoblada entre estos dos lugares. Busca entonces castrar al padre idealizado para que le entregue el secreto del goce. Y por otro lado tiene que aceptar en el camino a la feminidad para lograr ese camino. Tiene que lograr el goce de ser privado. Bueno, les decía que le iba a presentar un pequeño recorte clínico de hace mucho tiempo. Una paciente que realmente la tengo todavía en mi memoria porque fue realmente muy interesante. La presenté hace muchos años y hoy, cuando estaba preparando esto, la volví a encontrar. A ver cómo lo escuchan. Está armado en un texto. En su momento armé para presentarlo. La pregunta que hacía en ese momento es esta. ¿Qué articula la histérica cuando su demanda, la demanda de la transferencia,
se encamina a la suspensión de la cura. Entonces la pregunta que se me armaba es, ¿qué quedaría en suspenso para ella si quiere interrumpir la cura en este momento? Entonces es a partir de esta pregunta que se me hace cuando ella quiere suspender la cura, y está marcada hasta ese momento por la economía del deseo, lo que hace es que entrega el dinero que tenía a su partener. Recuerda que siempre les recordaba la historia de Esther, ese libro maravilloso. Entonces entrega su dinero al partener para que él pague una deuda. Entonces a partir de esa entrega, ella dice que no puede continuar. Entonces, teniendo como eje la transferencia de ese momento de la cura y los tiempos que había tenido en la repetición, y abordando algunos significantes claves para ver si podía armar la continuidad, que voy insistiendo hasta que en una sesión ella se pregunta, ¿qué es lo que el otro quiere de mí? Por esta pregunta, ¿qué es lo que el otro quiere? Es la pregunta que arma un intervalo en la estructura del significante, por donde se desliza el deseo del otro. ¿Qué quiere de mí? Esta pregunta, ¿qué quiere el otro de mí?, me hace aparecer un sueño. El sueño se acerca a la muerte de una hija. Y su temor, al entrar a su habitación, porque no quería verla morir. Enfermedad que se produce por el veneno de una mujer. Ese era el sueño. ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es esta mujer que destila tanto veneno? Ella lo va desplegando en diferentes relatos, con diferentes mujeres. Y esta otra mujer va apareciendo como una mujer que era mediocre, que no tenía mucha importancia. Otra que era misteriosa, porque nunca se sabía en qué lugar estaba. Y una que verdaderamente era una mujer mentirosa. Yo tomo especialmente el lugar de la mentira. Que la mentira era posible como única vía para acercarse a la verdad, la analizante lo sabía, porque su padre, cuando era niña, le corregía sus propias cartas cuando las tenía que enviar a su país de origen, a la familia que había dejado en la infancia, especialmente a su abuela, quien no debía enterarse de las penurias económicas por las cuales ella atravesaba. Su padre transformaba esas cartas en cartas mentirosas. Luego aparece otra mujer en el relato, aquella que cualquier posición le era posible, aún la más aberrante. Aquella que se denigra en calidad de servidumbre. Entonces la pregunta es esta. ¿Es la pregunta por el deseo y el lugar de la otra mujer metáfora de su propia posición? Por eso es tan importante la otra mujer, porque la otra mujer es metáfora de su propia posición, la que debería quedar en suspenso cuando ella dice que no puede continuar. ¿O es esta otra pregunta? Ella apunta a la mujer, a un otro absoluto, encarnación de la pregunta,
¿Qué quiere una mujer? Porque en su fantasma está en relación al otro absoluto en el cual ella cree. Es así, en una sesión posterior, ella relata un encuentro. Encuentro que no puede realizarse, no sabe por qué. Si ella dio mal la dirección a donde el otro debía dirigirse, o el otro la escribió erróneamente. Pero no es esta pregunta la que a ella le preocupa, sino aquella que siempre temió. Ella es escritora. Su madre era analfabeta, y ella llegó a escribir, y siempre tenía síntomas en su escritura. Entonces, la pregunta era esta. En tanto es escritora, su temor siempre giró en torno a equivocarse en la escritura. Error que en esta oportunidad se presenta en calidad de síntoma. La duda gira en torno a la palabra hallazgo. ¿Se escribe con Z o con S? Pero más terrible es descubrir que era se escribe sin H. Dice ella, se trata de la diosa de la tierra. La H la completa, como un pedazo de hierro sin sonido. Es de la tierra que se trata y de cómo igualarla al Dios del cielo. Si la Constitución enuncia, acepta las diferencias de religiones, es porque fue escrita antes de tener la convicción de que el ser humano no tiene que aceptar los dogmas. Es por eso, dice ella, que yo no elijo las religiones, sino la mitología. Es el surgimiento de aquello que la aterra, que otros cuestionen el lugar de la Virgen, donde se interroga por el origen de esta palabra aterra. Separa el A de terra, adjudicándole a la función privativa. En el momento anterior de la cura, el objeto A giraba en torno a la mirada, es aquí que la voz comienza a tener un valor preponderante. ¿Por qué? Porque aquí se encuentra con el lugar de la castración. El problema de la castración en tanto centro de la economía del deseo es eso que puede encontrarse en ese objeto A como causa del deseo. De esa caída es lo problemático en el deseo. La mujer es sin tenerlo, lo que puede ser vivido penosamente por el penis negro. Aquí no es solo el clivaje entre la demanda y el deseo, sino gira en torno a la cuestión del goce. Cómo el objeto A de aterra viene a tomar aquí la forma de metáfora del goce. ¿Es esa diosa Hera, con H, la otra completa, absoluta, encarnación de su pregunta? ¿O se trata de la otra, la misteriosa, que como tal, en toda histérica, ella prefiere que guarde la clave de su misterio? Es alrededor de este síntoma que se ordena su discurso y se encamina a la pregunta por el Padre. Por la potencia del Padre. Hasta aquí había diferentes versiones. Lo ubicaba siempre como un padre cuya potencia no decaía, ni aún por la enfermedad. Pero aquí surge un nuevo recuerdo, un nuevo aspecto en la cura. La figura del padre era el jugador, era un jugador. Y recuerda, aquí surge un recuerdo, que están los significantes expresados en el sueño. Ella, como hija enferma, escuchaba las voces, los murmullos,
las risas de los jugadores en una habitación contigua a la suya, a la cual no se podía entrar. Aquí entonces surge una nueva versión del padre, el jugador. Y a partir de allí aparece un síntoma transitorio. Empieza a tener afonía, sin voz, porque fue enunciado algo que no debía decirse. Nuevamente entonces, a partir de aquí, en la caída de ese padre, aparece el destino de la fortuna, qué pasó con la herencia, qué pasó con la joya, qué pasó con el dinero. Se trata entonces de poner en duda al padre demasiado ideal. Pero es aquí donde un nuevo sueño vuelve a colocar el lugar del empobrecimiento, sosteniendo el amor del padre, aquel que vuelve a renacer después de su muerte. ¿Es este el sustituto de la castración que ella rechaza? En este caso, como toda histérica, operó la metáfora paterna. Pero el padre castrado que ofrece su secreto no es tan fácil de sostener. Porque cuando ella pone en duda a este padre ideal, otro sueño lo recoloca sosteniendo el amor, matándolo a condición de que no muera. Bueno, como ven, es un pequeño recorte para ir mostrando de alguna manera el valor que tiene para la histérica el lugar del padre ideal, cómo se articula la relación entre el sueño y los recuerdos, entre el sueño y el fantasma, el valor de una historia, pero una historia que toma actualidad. Porque muchas veces ustedes me preguntan qué valor tiene la historia del sujeto, pero tiene valor porque es actual, porque si tiene el recuerdo que el padre le podía de alguna manera rectificar sus cartas para mostrar que estaba en una buena posición y no para mostrar la dificultad que tenía en ese momento, tiene valor a partir del sueño. Si no, en la historia no tiene valor. Y aún así, son los diferentes tiempos de la repetición, aún así, cuando pueda surgir un nuevo recuerdo, donde el padre había perdido la fortuna, las joyas, el dinero, nuevamente lo vuelve a recolocar en el padre ideal. O sea que estas son las diferentes vueltas que la histérica nos muestra permanentemente para sostener al padre idealizado. Bueno, nos queda poquito tiempo y armamos algunas preguntas acerca de la histeria. Sé que fui un poco rápido en textos avanzados de la obra de Lacan. Sé que la histeria no es fácil. Luego vamos a ir más lentamente a textos más conocidos. Vamos a ir a Dora, a la sueño de la bella carnicera, a cómo Lacan va avanzando con estos historiales en relación con el joven homosexual. Pero bueno, quería mostrarles un poco cómo Lacan avanza, de alguna manera, en su obra. Y cómo la histeria en esas vueltas que da, sostiene siempre el lugar del padre idealizado, sostiene siempre el lugar del goce, sostiene siempre ese lugar donde de alguna manera quiere extraerle su secreto, ¿no? Aunque a veces los recuerdos le vienen a mostrar algo diferente. Y lo sigue sosteniendo. Bueno, María Carmen. Bueno, muchísimas gracias, Marga. Buenas tardes a todos. Bueno, complejo, muy complejo, pero me quedé pensando, me resonaba lo que ibas trayendo del material clínico, y a ver, tendría algo que ver con esta frase, esto que traías, que la histérica busca castrar al padre para que le entregue el secreto del goce. Si podrías ampliar un poco, me parece que
que trajiste esto, algo de esto en el material que presentás. Y muchas gracias. Gracias, Carmen. El goce está perdido, como decía Lacan en el seminario, en otro el otro. La histérica sostiene el padre idealizado y cree que el padre tiene el secreto del goce. Pero el padre está muerto. El padre muerto instala el orden simbólico, o sea que el goce está perdido. Pero de alguna manera ella cree que tiene el secreto del goce. Ella cree en eso. Entonces quiere que el padre le entregue el secreto del goce. ¿Cuál era el goce para ella? Que quería mostrar algo erróneo que no era. Ella es una paciente que siempre me llamó mucho la atención, porque es lo que se llamó la relación con el torturador, el síndrome de Estocolmo. Esta chica viene de otro país. Esta chica tenía 60 y pico de años cuando me vino. Como ven que no era una chica, a pesar de que la histeria no tiene edad. Uno no podría saber qué edad tiene esta mujer cuando la escucha. Ella venía de otro país. Tenía la historia judía del Holocausto. Cuando llega a este país, era jovencita y adolescente, va a hacer su cédula al lugar de la comisaría, en el lugar donde se puede tramitar la cédula. Encuentra una persona que le recuerda a un tipo, un alemán, del cual ella estaba enamorada. Es un recuerdo encubridor, como todos los recuerdos. Y le agarra un enamoramiento. Este hombre, impresionante. Un día este hombre aparece muerto. La pregunta que ella siempre se hizo es si ella lo mató. Y por supuesto, como ven, la histérica le encantan los cuentos fantásticos. También me encantan estas historias y me encantan los recuerdos de los cuidados. O sea que ir al goce para ella era como el punto de mira. Ella iba a la búsqueda de ese lugar. Y el amor estaba unido a eso, por eso el marido estaba casada, tenía hijos, tenía nietos, pero el marido nunca le podía otorgar, como decía Lacan en esta obra, todo lo que ella quería, porque siempre soñaba con esa historia que había perdido. O sea que el síndrome de Estocolmo es más frecuente de lo que uno cree. Y siempre me quedó la pregunta, ¿lo mató? No se sabe. Nunca la llevaron presa. Es una historia muy rica, ella es muy fantasiosa, por lo tanto era escritora y le gustaban los cuentos de ficción, así que teníamos ahí mucha posibilidad de trabajo. Pero siempre estaba la idea de la muerte del hombre en su horizonte. El portero de noche, me dice Liliana Cavani, sí, claro, el portero de noche es una de las películas fundamentales para poder ver, se las recomiendo, yo la vi varias veces, es una de las películas fundamentales para tomar este punto, ¿no? Cuando se reencuentra en un portero en Italia, una mujer casada que tiene una relación de mucho nivel después de haber pasado por el Holocausto, se encuentra con este tipo que es el portero y le agarra una pasión enloquecida. Así que si la pueden ver es importante para tomar la locura del síndrome de Estocolmo. Pero estaba jugada esta mujer y siempre estaba en la idea de la muerte, ¿no? La muerte del padre, el padre idealizado. Y la búsqueda de ese goce, imposible de encontrar, ¿no? Así que el secreto, el padre lo guarda siempre, porque es el padre muerto, es el padre castrado, es el nombre del padre. Gracias, Adriana.
Hola, buenas tardes a todos. Hola, Marga. Muchas gracias. La verdad que sí, complejo, pero a mí algo dijiste, me parece, ahora con la pregunta de Carmen, porque yo te iba a pedir si podías abrir un poco más ese punto donde decías que traías de que la insatisfacción promueve la castración a nivel del padre simbólico y que quiere ser el goce del padre simbólico, y allí sostiene el estandarte. Digo, si podías abrirlo un poco más. Que quiere ser su goce, es esto que decía al principio. El goce está perdido. El gran otro es un lugar vacío de goce. El goce está perdido. El padre se sostiene como padre ideal. La búsqueda de ese goce perdido son los diferentes tiempos de la repetición. En esos tiempos de la repetición, el fracaso es permanente porque está la prohibición. Entonces, los fracasos permanentes sostienen la insatisfacción porque no logran ese goce absoluto. Quieren sostenerlo y ahí arman todos sus fantasmas. Por eso les decía que la pregunta por el lugar del goce absoluto, la mujer es el nombre del padre. Ustedes saben que Lacan toma la mujer y el padre como dos lugares en simultaneidad. Entonces la mujer como la otra completa, absoluta, ¿no? Como Dora, la Madonna de la Capilla Sixtina o la Señora acá, los diferentes lugares, sostienen el lugar del Padre Absoluto. Ese es un lugar de satisfacción, de fascinación. Por eso siempre les digo, traten de ubicar quién es ese lugar de la otra mujer para cada uno de ellos. Acá, en esta historia que les conté, en este pequeño recorte, había muchas otras mujeres que representaban diferentes lugares. Cuando uno abre un sueño, puede encontrar esto, siguiendo los significantes, porque si uno va directamente al yo, en el misterio, ¿qué quiere? Y cree que lo que quiere es lo que quiere, está perdido, porque ahí, ¿quién tiene la clave de su deseo? ¿Quién sabe cuál es el gozo? Dora pensaba que era la señora acá, el padre era impotente, sin embargo lo sostenía como padre idealizado, lo sostenía como el padre gozo, y creía en la mujer, padre idealizado y la mujer son dos lugares en simultaneidad. Quieren decir lo mismo. Entonces el deseo insatisfecho es necesario sostenerlo, aunque sea cansador, porque tiene límites, y algunas histéricas lo sostienen más que otras, para seguir avanzando en el camino a la feminidad. Por eso les decía que la identificación a la otra mujer no se logra sino al precio de un deseo insatisfecho. Así que, bueno, esto es lo que puedo contestar. Gracias. Ana. Marcelo. Hola Marga, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, muchas gracias Marga, muchas gracias. Tomo desde lo último que dijiste, que tenía que ver con mi pregunta, y tiene que ver con mi pregunta, que el deseo insatisfecho es necesario sostenerlo. Y te pregunto, bueno, creo que vos ahora me ayudaste como una decisión del analista en la dirección de la cura, porque yo te iba a decir, en esto de sostener al padre como ideal y de dar tantas vueltas, como entiendo vos lo trajiste en el caso clínico al final, ¿no? Donde se cae, pero vuelve todavía a revivir. Yo pensaba cosas como estas, ¿no? Como decir, quizás desde la psicosis que uno sigue el delirio como algo que es lo que hay ahí para trabajar. Por eso vos contestaste de alguna manera, el deseo insatisfecho hay que sostenerlo, es necesario sostenerlo para ir hacia la castración. Porque, por ejemplo, decías, vamos al comienzo, ¿no? Que para no quedar atrapada en la palabra del otro, se crea un deseo insatisfecho y desde ahí puede hacerse la pregunta que quiere la mujer. En este sentido, Marga, te quisiera preguntar, ¿cómo este orden estructural hace al respeto de la estructura?
y de que las cosas están ahí por algo, porque cumplen una función, ¿no? Por eso digo que ahora al final, cuando dijiste que hay que bancarse esta cuestión de sostener el deseo insatisfecho, porque se sabe que va hacia algo, tiene una función. Esto es lo, si podés ampliar algo de esto como pregunta, ¿no? Como la complejidad de la clínica para, digamos, seguir una estructura, porque ahí se está procesando algo. Y lo complejo que es esto en la dirección de la cura, de sostener eso. Gracias, Marga. Bueno, gracias, Marcelo. Sí, creo que a veces por la rapidez que se cree y por el tiempo que estamos viviendo no sé, porque no es la época de Freud, es la época donde todo es rápido, donde la computadora, donde las mujeres y los hombres se encuentran apretando un botón en las redes sociales. Parece ser que la satisfacción se encuentra fácilmente. Y bueno, tenemos que acostumbrarnos a estos modos nuevos que se presentan, porque se pueden presentar así, la locura por el encuentro de la gran satisfacción del mundo que no se tenía porque encontraron a alguien que no se sabe ni siquiera quién es, pero bueno, que le puede dar el mundo. Y que la palabra del otro atrapa. La histérica está tomada por la palabra del otro y tiene una creencia de esa palabra increíble. Entonces, digo, solo cuando uno puede llegar a que el deseo es insatisfecho, que le pone un límite al goce. El deseo es un límite al goce. Entonces, en el camino al goce hay algo que lo traba, la insatisfacción, la prohibición, algo que cae, ¿no? Si no, está absolutamente tomada. Y después, por supuesto, encontramos muchas veces lo que encontramos en la histeria, que es la gran depresión, ¿no? La caída, la desilusión y la depresión. Entonces digo, ¿cómo hacer este juego entre la angustia, ¿no? Cómo poder regular, como decíamos cuando veíamos el seminario de la angustia, regular entre la angustia, la depresión y esa fascinación que el otro le otorga en determinado momento, ¿no? Este es un caso de hace unos años atrás, pero hoy nos tenemos que mover con estas nuevas formas de encuentro entre un hombre y una mujer. Así que siguen siendo actuales. Las histéricas de antaño, como dice, ¿dónde están? Siguen siendo actuales. Así que tenganlo en cuenta. Gracias, Marcelo. Bueno, dos Gracias, preguntas más y cerramos. Acuérdense que la próxima no tenemos porque es quinto jueves, así que la próxima reunión va a ser la primera semana de octubre. Alicia. Hola Marga, ¿cómo estás? Hola a todos. Bueno, mi agradecimiento, me quedaba con lo primero que planteabas, entendía del retorno de Lacan a Freud, esto que decías, el lugar de investigador, ¿no? Y de la relación al saber inconsciente y hacer serie con eso, ¿no? De verdad que me parece que es por lo que estamos aquí también, tratando de avanzar. Te agradezco muchísimo todo lo que ha sido planteado. Tengo bastantes preguntas, pero bueno, voy a privilegiar esta última que decís que esta insatisfacción primordial, estructural, la histérica la simboliza. Era una de las últimas cuestiones que planteaste. Te agradezco. Claro, la insatisfacción primordial es para todo sujeto por la prohibición al efecto, ¿no es cierto? Y la histérica, por eso Freud entró en la boca de ellas, y entró al psicoanálisis porque ella simboliza con su insatisfacción esa primera insatisfacción inicial de todo sujeto. En el camino al goce hay un límite que es la insatisfacción, el deseo insatisfecho. Así que sí, la simboliza porque permanentemente nos encontramos con esto. La histérica nos muestra permanentemente que le dan amor y no lo quiere, le dan deseo y no lo quiere crear un hombre que es el que ella quiere, no es el que el otro se presenta. Bueno, lo conocemos en las diferentes vueltas que podemos encontrar, ¿no? Así que simboliza la insatisfacción, pero bueno, tenemos que sostenerla, no nos queda otra.
porque el camino de la insatisfacción es lo único que le permite a la histérica y al analista el camino de la repetición. Claro. Una y otra vez volver sobre la repetición para instalar las diferentes identificaciones imaginarias. Que quiere ser más hombre que el hombre, que quiere ser la promoción al falo, como el falo único, y bueno, muchas veces se sostiene el lugar en la histérica, ¿no? Entonces, la vuelta de la repetición permite de alguna manera la caída. Esto final que dije, el goce de ser privado en los diferentes tiempos de la repetición. El goce de ser privado, la castración del padre, la caída del padre ideal y de alguna manera el goce de ser privado. Ese sería el camino al cual nos lleva a los diferentes tiempos de la identificación histérica. Bueno, gracias, Alicia. Gracias, Ana, Marga. la última pregunta. Hola, Ana. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias, Marga. Re lindo y complejo, sí, como decía María Carmen y las demás. Me quedé pensando, y es una pregunta porque no tengo mucha memoria que Lacan lo dijo en tal o cual lugar, pero pensaba si Lacan está diciendo que la identificación que hace Dora con la señora K sería por fascinación, y si la otra identificación que produce el deseo insatisfecho es cuando le pega la bofetada al señor K. Digamos, se identifica a ese deseo insatisfecho del señor K, cuando le dice que a él no le importa a su mujer y eso. Te pregunto porque no me acuerdo, y cuando vos estabas hablando de Dora, se me ocurrió que lo había leído en alguna parte, si estoy ahí más o menos orientada. Gracias, Marga. Bueno, sí, el deseo insatisfecho, primero está la fascinación de la Madonna, de la capilla de la Madonna Sixtina como lugar de la otra mujer. Ya vamos a ver Dora igual, lo vamos a recorrer, aunque sea repetido, lo vamos a recorrer. Es la primera fascinación para Dora. El momento de la cachetada es si a la otra, si él no tiene esa otra, a ella él no le interesa. Porque solo le interesa si mantiene los cuatro. El padre, ella, el señor K y la señora K. Si se rompe ese cuarteto y la otra no tiene lugar, ¿no? Porque no está interesada en él, porque él no tiene lo que ella querría y la otra no está, se cae el cuarteto y hay una reivindicación al amor al padre. No es deseo insatisfecho ahí, es reivindicación al amor al padre. Es una vuelta, como decían en mi caso, una reivindicación del padre idealizado y ese amor otra vez al padre. Ese es el tiempo de Dora. Pero bueno, igual lo vamos a ir recorriendo en las próximas reuniones. Bueno, gracias a todos y nos encontramos en la primera semana de octubre. Hasta la próxima.